Es curioso, criptomaníacos, como muchas personas dicen que el trabajo de cuidador de cementerio o el trabajo de algún sepulturero es el trabajo donde más personas creen que uno está predispuesto a que le pasen cosas paranormales. Muchos no toman en cuenta cierto lugar por el que todos los cadáveres pasan antes de llegar al cementerio, y me atrevería a decir que es el lugar donde más energía paranormal suele suceder, porque es el primer sitio a donde van todos los cuerpos después de haber perdido la vida. Y esas son las morgues. Los forenses que trabajan en ese tipo de lugares son los que tienen historias más perturbadoras con las que me he encontrado o que me han compartido, y en este episodio les contaré algunas de ellas. Los forenses llevan mucho estudio. Cabe decir que hay muchos ruidos que hacen los cadáveres cuando estos, digamos, apenas están frescos, cuando la vida apenas se ha escapado. Gases, ruidos, extraños movimientos que hacen los cadáveres que a más de uno le provocarían escalofríos o tener los pelos de punta. Ser forense y trabajar en una morgue requiere no ser supersticioso y tener muy en cuenta que a veces cosas extrañas van a suceder, sobre todo en el turno de noche. José Hernández es quien nos manda esta primera experiencia. Su experiencia comienza de la manera más normal. Él decía que estaba en su turno y como ya llevaba años trabajando en esta morgue, sabía de ciertas cosas que suelen suceder a veces durante la noche, pero no contaba con que le llegaría un cuerpo que lo haría pasar una noche de absoluto terror, tanto así que suspendería su trabajo a mitad de la noche para enfocarse en otras cosas. Su historia comienza de la siguiente manera. A él se le había encomendado tratar un cuerpo que recientemente había perdido la vida. Tenía que checarlo y digamos que iba a dedicarle aproximadamente 5 horas a este cuerpo. José, como ya tiene muchos años trabajando en esta morgue y todavía más años trabajando de forense, para él es algo completamente normal a veces hablar con los cuerpos. Él trabajaba en el horario nocturno, a veces tenía una compañera, a veces no, pero por lo regular estaba impuesto a trabajar completamente solo. Huelga decir que en aquella morgue no estaba solo, había un vigilante, pero el vigilante se queda en la entrada. José anda adentro, y no se saludan o se hablan más allá de un buenas noches o un buenos días. Entonces José, al estar completamente solo, empieza a hablar con los cuerpos, con los cadáveres. No les falta el respeto, simplemente es algo que él fue desarrollando al paso de los años. Y no es que tenga una conversación, solamente les da ciertos comentarios para hacer más amena la noche. Pone su música, ve el cadáver y le dice: a ver, ¿a ti qué te pasó? O también les dice: ahorita vuelvo contigo. Comentarios así, comentarios muy inocentes, según él cree. También le gustaba jugar a veces, cuando él estaba tomando alguna taza de café, alguna soda, algo con lo que llevar la noche y darle pelea al sueño. Soltaba un comentario hacia el cadáver y le decía: ¿quieres? Da un golpe sí y 2 golpes no. Obviamente esto llevaba décadas haciéndolo y jamás ningún cadáver había dado esos toques. Así que lo decía más que nada como un tipo de juego. En aquella noche hizo lo mismo. Llegó este cadáver, el cual tenía los ojos cerrados, la boca también cerrada como cualquier otro, y José se encontraba tomándose su café. En ese momento se le ocurre decir esto: amigo mío, ¿quieres un sorbo? Dame un toque que sí y 2 toques si no. Algunas personas pueden creer que esto es faltarle respeto a los cadáveres, pero
él no tenía ninguna mala vivencia. Después de esto, inmediatamente se fue a comer. Regresó por eso de las 2 de la mañana y se encontró con algo completamente tenebroso. El cadáver que se encontraba ahí en el centro tenía una mueca diferente. Su cara había cambiado por completo. Sus ojos ya no se encontraban cerrados y su boca tampoco. Su boca tenía la mueca como si estuviera haciendo una sonrisa exageradamente estirada, mostrando todos sus dientes, y sus ojos se encontraban abiertos. Pero lo que más resaltaba de estos era que sus párpados parecían como si se los hubieran estirado hacia arriba, como si de alguna manera extraña hubiera alguna fuerza desde adentro que estuviera empujando los ojos de aquel cuerpo hacia afuera. Tenía una mueca horrorosa, viéndolo. Sus ojos lo seguían. Parecía que no, pero sí lo hacían. Al momento de que José llegó y vio aquello, se sorprendió. Y es que uno tiene que platicar con un forense para saber esto. Hay varias cosas que hace un cadáver: expulsar gases, hacer sonidos como si estos hablaran, aunque en verdad no, el cuerpo sigue liberando gases y a veces salen por la boca. Pero no hay nada al menos normal que haga que un cadáver ponga una mueca con una sonrisa y abra los ojos como platos. Sobre todo, tampoco era normal que sintieras como si éste te observara. José era lo que sentía. Incluso me dice: Alex, yo empecé a rodear aquella mesa con el cadáver en el centro y pude ver varias veces cómo sus ojos me seguían de un lado al otro. En ese momento, él no pudo continuar. Simplemente se sentó a un lado, obviamente manteniendo su distancia con aquel cadáver, y empezó a pensar que tal vez lo mejor sería continuar al día siguiente. Al día siguiente iba a tener compañía. Venía una compañera y estaba durante todo el turno nocturno. Aunque claro, también estaba pensando: ¿cómo es posible que me esté pasando esto? Porque él sabía que ya tenía miedo para ese momento. Es una persona muy centrada y sabía que cualquier ruido extraño, cualquier cosa extraña que apareciera de ahí en más en adelante, sabría que lo asustaría. Ya estaba muy susceptible a esto. Tomó el cadáver y antes de que se lo llevara, escuchó un ruido. Vio cómo su dedo hizo 2 toques que marcaban como un sí. Inmediatamente José encaminó más a prisa y lo almacenó en un cuarto frío. Desde aquel momento José dejó aquella actitud de estar hablando con los cuerpos. De más está decir que se enfocó durante lo que restaba de la noche en otras cosas, pero a la noche siguiente, ya esta vez con el alivio de estar acompañado, sacó aquel cadáver para darse cuenta que ahora en ese momento estaba completamente normal. El cadáver no tenía ninguna mueca, no tenía ninguna sonrisa, ni los ojos abiertos. Era como si alguien los hubiera cerrado, algo prácticamente imposible, pues durante todo el día aquella sala no había sido abierta. Se apresuró a hacer todo el movimiento con aquel cadáver y expulsarlo lo más pronto posible. Desde aquella vez no ha vuelto a jugar con los cuerpos. Muchos no toman en cuenta, criptomaníacos, que a veces llegan cuerpos muy extraños. Los forenses están acostumbrados a ver cosas irrisorias, completamente sorprendentes. No solamente está el hecho de que llegan cuerpos cuando estos acaban de pasar por un accidente, lo cual se necesita tener un estómago muy duro para verlos. También les toca atender cuerpos de niños, de ancianos y, ¿por qué no?, de personas que ellas mismas deciden acabar con su vida.
Y a veces son los cuerpos que uno tiene que ser muy fuerte para verlos. El caso es el siguiente. Francisco González, que es quien nos manda esta historia, que de cariño dice que le llamemos Pancho, trabajaba en el turno de noche y a él y a su compañero les llegó una notificación, y es que iban a recibir un cuerpo, el cual se le tenía que hacer una autopsia, un procedimiento de regla, para después entregárselo a sus familiares. ¿Qué había pasado con este cuerpo? Según el informe, se decía que este hombre él mismo había acabado con su vida. Así que ya se estaban mentalizando qué era lo que se iban a encontrar. En un principio, les dijeron que era por medicamentos, se sobremedicó. Pero después, al abrirlo, notaron algo extraño, y es que había algo áspero, algo de contextura más o menos dura, no dura como una piedra o algo de plástico, pero un bulto que no parecía un órgano ni nada que se le pareciera. Al momento de abrir todo, se dieron cuenta que era una muñeca de trapo, que se encontraba allá dentro del hombre. Esto de entrada es muy extraño. La muñeca tendría alguna altura como de algunos 30-35 centímetros y una anchura de algunos 20. Por nuestra garganta es imposible que quepa. Aun si esta persona se lo hubiera comido a trozos, la muñeca estaba en perfectas condiciones adentro, estaba entera. No había sido esparcida en pedazos. Otra cosa extraña es que Pancho dice que la muñeca no se encontraba adentro del estómago, sino que se encontraba fuera, entre los demás intestinos. Entonces, significaba que alguien la había metido ahí. Pero ¿cómo era esto posible? Tuvieron que haber abierto el cuerpo de aquel hombre. Entonces los forenses empezaron a ver. Checaron y checaron por todo el cuerpo, pero no vieron absolutamente nada. El cuerpo del hombre estaba bien, estaba intacto, no había ni una sola cicatriz, ni alrededor, ni en los brazos, ni en las piernas, ni en nada. ¿Cómo había llegado aquella muñeca ahí? Era una pregunta insólita. Tomaron la muñeca, la sacaron y al momento que la fueron sacando, la muñeca sonó, dijo algo. Pancho está muy seguro de esto, también su compañero. Creyeron que tal vez era una muñeca que traía una bocina que notablemente estaba defectuosa, porque no se escuchó muy bien lo que dijo. Era algo inaudible, pero después de checarla rápidamente, porque creyeron, lógicamente, que tendría algún tipo de batería, se encontraron con que no. La muñeca era de trapo, y aquel sonido no sabían de dónde había venido, ya que no portaba con ninguna bocina. Todo esto se hacía más extraño y sumamente terrorífico. Pancho, al igual que su compañero, concordaron los dos en que lo mejor sería ir y guardar la muñeca en un pequeño almacén que tenían en esa misma sala, como un ropero metálico. Ahí guardaban algunos utensilios, abrieron, la metieron ahí y escribieron en el reporte. No tenían ni idea cómo aquel objeto había aparecido allá adentro. Obviamente, al dar el reporte, la policía vino, también algunos familiares que no entraron se quedaron afuera. Y al momento de ir y buscar la muñeca, Pancho dice que esto todavía se ponía más terrorífico, porque cuando abrieron la puerta, la muñeca ya no se encontraba. Había desaparecido. Eran plenas 4 de la mañana. Ellos dos eran los únicos que se encontraban adentro de la morgue, al menos en esa sección. Nadie más había entrado. ¿Quién se la había llevado? En ningún momento la sala se quedó sola.
En ningún momento el almacén se abrió y por más que la buscaron en los diferentes niveles, no había nada. Los chicos quedaron profundamente perturbados con esto, y a pesar de que venía ahí en el informe, tuvieron que borrarlo, porque la muñeca no aparecía y obviamente los familiares la iban a querer. También la policía para darle seguimiento, qué era lo que había pasado, pero no tenían esa prueba. Entonces tuvieron que borrarlo y hacer como si nunca se hubiera encontrado algo adentro. Un caso muy extraño que le pasó a este par de forenses. Después de aquello, Pancho jamás ha visto a un cuerpo que haya llegado en las mismas condiciones, y cada vez que se prepara para hacer este procedimiento, siempre vuelve a recordar esta experiencia. Criptomaníacos, ustedes sabrán, y creo que mediante películas, o también por leyendas que se cuentan, que el profanar tumbas era algo que se hacía bastante desde épocas remotas. ¿Por qué profanaban tumbas? Por un sinfín de motivos, pero el primordial siempre era quitarle al difunto las joyas o las pertenencias con las cuales éste había sido enterrado. Y ojo, esto no ha acabado. Incluso recientemente hay algunas pandillas que se dedican a esto. Pero también tendríamos que hablar que este tipo de robos no se llevan solo a cabo en cementerios, sino por la siguiente historia que estoy a punto de contarles. Veremos que también se lleva a cabo en las morgues. Y cómo no serlo. Gran cantidad de cuerpos llegan ahí después de accidentes, después de otros altercados, tal vez unos más violentos que otros. Y por el motivo que sea, llegan con pertenencias, con joyas, con relojes, con anillos. Y algunos de ellos suelen tener mucho valor. Pero ¿qué pasa cuando robas una de estas pertenencias que no te corresponden y que también son custodiadas por algo más que el dueño? Tal vez por un ente demoníaco o un ente paranormal. Pues de eso mismo va esta historia. Federico, que solamente quiere compartirnos su nombre, no su apellido, nos cuenta la siguiente historia. Él era un forense, pero él se acababa de graduar. Técnicamente lo había hecho. Tendría como algunos 2 años buscando trabajo y apenas uno lo había conseguido en una morgue. Por lo tanto, era, por así decirlo, el segundo de otro forense que se encontraba ahí trabajando, que tenía muchos más años que él. Este forense ya era alguien viejo, ya tendría aproximadamente algunos 60 y tantos años, y digamos que estaba curtido, ¿no? Pero tenía algo que a Federico no le gustaba, pero que por ser el segundo tenía que callar. Y es que este hombre siempre aprovechaba las situaciones en donde había ocurrido algo trágico para sacar, rapiñar algunas pertenencias de los cuerpos. A veces a la policía, a veces a los detectives que van y dejan los cuerpos ahí, se les pasan algunas cosas. Aunque suenen increíbles, suele suceder. Y obviamente este forense, del cual no vamos a decir su nombre, agarraba relojes, agarraba joyas, agarraba brazaletes, collares, todo lo que él veía que fuera plata, oro, perlas, esmeraldas, todo lo que tuviera un valor grande, se lo quedaba. Y simplemente si después lo estaban buscando, pues decía que él no sabía nada. Obviamente, ¿cómo puedes desconfiar de un forense? Federico esto lo había vivido varias veces. A él no le gustaba. Y obviamente decía, por mantener su trabajo, que él no iba a decir nada, pero que no lo metiera tampoco. Porque este forense se ofreció a compartir, por así decirlo, el botín con él, pero él no lo quería. Él solamente iba a trabajar, y si bien no le gustaban esas actitudes, no tenía otra cosa más que hacer, simplemente que guardar silencio.
Pero Federico no sabía que la vida se las iba a cobrar caro, y que tristemente a él también, porque ser testigo y no decir nada, eso también te convierte en cómplice. A estos dos forenses les llegó un cuerpo después de un altercado entre bandas criminales. El cuerpo que les había llegado era de un hombre de mediana edad, como de algunos 30 años, 35. Este hombre se encontraba tatuado del todo el cuerpo. Por todo el cuerpo tenía calaveras, pero no solamente calaveras en diferentes poses, sino que todas eran la misma, sobre la santa. Se es bien sabido que muchas bandas, obviamente esto no tiene nada que ver con la delincuencia, pero casi todas las bandas criminales tienen un patrono, ¿no? A quien se encomiendan para que los proteja. Algunos son al diablo, otros son a santos y otros pues a la Santa Muerte. Este hombre era devoto de ella y se podía ver por todo su cuerpo, también por lo que portaba. El caso es que este hombre tenía algo en la mano que agarraba con mucha fuerza. Había perdido la vida mientras que sostenía eso con mucha fuerza. Incluso los policías habían tratado de abrírsela, pero no habían podido. Llegó así hasta la morgue. Obviamente, de manera inmediata, empezaron a emplear ciertos artilugios, ciertos artefactos para abrir la mano. Y al abrirla, se dan cuenta que sostenía algo de mucho valor. Tal vez para él valor sentimental, pero también valor monetario. Era una cadena de oro y una figura de la santa completamente de oro. Esa cadena valía mucho y la figura mucho más, incluso hasta pesaba, según me cuenta Federico. El otro forense hasta le brillaron los ojos en cuanto la vio. Como los policías no habían conseguido abrir su mano, era más que evidente que no sabían qué era lo que venía ahí. La familia, por si más adelante pedían a lo mejor sus cosas, podía excusarse de que tal vez la cadena se había caído entre la calle, entre el monte, ya que había sido en un lugar lejano donde había ocurrido todo esto, y pues simplemente se había perdido, mientras que el forense obviamente ganaba dinero con esto. Federico, como otras ocasiones, le dijo: «¿Sabes qué? Yo no quiero nada», a pesar de que el forense le estaba insistiendo y insistiendo, diciéndole: «Oye, este es un buen dinero, podemos compartirlo». Y al final, como Federico no sucumbió, podríamos decirle que le dijo, pero también como un tono amenazante, que no fuera a decir nada, que esto era muy costoso, y también porque se estaba metiendo con bandas criminales. No vayan a hacer que quisieran vengarse por andarle robando a uno de sus miembros. Pero Federico dice que está bien, que él no va a decir nada. Y como si esto no fuera poco, le dijo que estaba en juego su trabajo. Así, o con más advertencias. En fin, pasa esa noche. El forense se va. Federico también. Y lo peor empieza. Primero empiezan con pesadillas. Federico dice que primero se encuentra una habitación completamente oscura y que una calavera con una túnica negra empieza a perseguirlo. Esa misma noche, cuando les tocaba otra vez el turno de noche, empiezan a ver que cuando entran a una habitación, estas luces empiezan a fallar. Solamente cuando ellos dos están ahí, porque cuando está otra persona, la luz no parpadea, solamente cuando ellos están. La luz empieza como que a fundirse, hasta que finalmente se apaga. Una vez que ellos salen de la habitación, como si se tratara de magia, la luz vuelve. Toda aquella noche vivieron esto. Y tal vez por pura curiosidad, Federico le pregunta: «Oiga, ¿usted no tuvo pesadillas anoche con una calavera?» Y tan solo la mueca que le hizo este forense le respondió todo, a pesar de que lo negó. Primero se sorprendió y le preguntó: «¿Tú cómo sabes eso?». A lo que Federico contestó: «Entonces sí». Pero la cara no mentía, a pesar de que el forense le dijo que no y que había dormido como un bebé.
eso no era cierto. Aquella misma noche tuvieron otra pesadilla, una pesadilla que iba todavía más elevada que la anterior, esta vez dejándoles marcas en su cuerpo. Tanto Federico como el otro forense soñaron a una calavera igual con una túnica negra que salía debajo de su cama y con sus huesos alargados, tenebrosos, empezaba a rasguñarlos desde la rodilla, pantorrilla, hasta llegar hasta sus dedos de las plantas de los pies. Federico recuerda que se levantó aquella noche por eso de las 4 de la mañana. Era su descanso, y vio sus piernas. Le ardían. Y esto ya no era una pesadilla, porque cuando encendió la luz pudo ver que tenía marcas en sus piernas, como si algunas garras hubieran pasado recientemente. E incluso al pasar algunos segundos, estas marcas comenzaron a brotar puntitos de sangre. Esto ya no era normal. Esto no era un simple sueño. Pasó ese día de descanso. A la noche siguiente, ambos forenses fueron, y la cara de terror que tenía este forense, el mayor, lo delataba todo. Incluso Federico ya iba dispuesto a decirle que lo mejor era devolver aquella cadena al propietario, pero se le adelantó. El forense le dijo: «Oye, niño, creo que nos pasamos. Creo que no tuvimos que robar a aquella persona». Entonces ahí le empieza a decir: los mismos sueños que Federico ha estado teniendo, también los ha tenido el otro forense. No era coincidencia, algo los estaba acechando, y se podía sentir que con cada día que pasaba, con cada noche que pasaba, esto iba a empeorar, porque poco a poco estaban sintiendo una presencia que los seguía. Y esta presencia cada vez se materializaba más. Primero la sentían, después la veían por el rabillo del ojo. Algo los estaba acechando, y sabían perfectamente que era una calavera. Para este momento, el otro forense ya había empeñado la cadena, así que tienen que ir a la casa de empeño y obviamente se la suben. Le suben el precio. Así que los dos ponen de su dinero y logran sacarla. Una vez con la cadena fuera, empezaron a hacer otra investigación, porque tenían que saber dónde había sido enterrado aquel sujeto. Y sobre todo en qué lápida estaba. Se pusieron manos a la obra. No durmieron toda la tarde y toda la mañana de aquel día, hasta que dieron con la tumba. Una vez que fueron y llevaron esta cadena, no supieron qué hacer, así que simplemente la enterraron a un lado. Pensaron que tal vez esto bastaría, pero por si acaso, se disculparon de rodillas, según me dice Federico, y de la misma manera abrupta, como esta presencia había entrado en sus vidas, de la misma manera abrupta y volátil salió de ellas. Federico da gracias a que esto se resolvió rápidamente. Él no sabe qué haría o qué les esperaría de otro modo si la cadena se hubiera vendido a quién sabe quién y nunca lo hubieran encontrado. Tal vez hasta la fecha aún siguieran siendo amedrentados por la santa, que le quedó claro que protege a quienes les son devotos. Federico y el forense, desde esa experiencia en más, jamás volvieron a robarle algo a algún cuerpo. Tal vez esto era lo que les hacía falta para eliminar esa costumbre que es tan repudiable. Pero bueno, a veces hay objetos que son protegidos, objetos claramente que tienen un dueño, y que tal vez entidades paranormales se encargan de custodiarlos, incluso cuando el mismo dueño ya no se encuentra en este mundo. Pero sucede otra cosa también muy extraña. ¿Qué pasa cuando hay una especie de maldición rodeando a un cuerpo? Una especie de leyenda
una especie de espíritu que surge como una premonición para el mal que se acerca. Esta historia viene de parte de Enrique Sávila. Enrique nos cuenta lo siguiente. En su morgue donde él trabajaba, que no era un tanto forense, estaba estudiando, pero por esto mismo, para hacer como su servicio social para que empezara a tener prácticas, lo mandaban a hacer un trabajo de administración. Este trabajo tenía que pulirlo y de él dependía cierta distribución de cuerpos o cadáveres. A él nunca le dijeron que en ese lugar donde almacenaban los cadáveres había algún tipo de embrujo. Él era nuevo en eso. Entró a la habitación y todos los cadáveres siempre tienen una etiqueta en donde ponen, ya sea dependiendo en cada morgue, su nombre, fecha, etc. En ese caso, Enrique lo que tenía que hacer era poner el nombre de la institución y la fecha. Obviamente estos cuerpos no eran destinados a familiares ni nada más, eran destinados a escuela de medicinas, escuelas de morgues, en fin, a un sinfín de escuelas que eran para la salud. Obviamente tienen que estudiar con cuerpos. Enrique se metió a este cuarto y empezó a hacer su trabajo. Empezó a anotar. Cuando en eso él ve algo extraño. Ve en el centro, sin aquella cobija, totalmente destapado, que se encuentra un cuerpo de una persona más o menos alta, un hombre de tez morena y pelo rizo, que se encuentra ahí recostado sin ninguna etiqueta. Obviamente quiero que se pongan en el lugar de Enrique y también en el lugar de esta morgue. Las morgues por lo regular tienen todo anotado en su sistema. No hay ni un solo cuerpo dentro que no sepan de dónde proviene ni para dónde va. Enrique, cuando se acerca, le sorprende ver que este cuerpo no está registrado, así que rápidamente va con su laptop, la laptop que tiene en la oficina, y empieza a ver qué movimientos hubo entre el día. Sorpresivamente, todos los movimientos están ahí, pero ninguno registra aquel cuerpo. Pareciera que este cuerpo solamente había aparecido de la noche a la mañana. Una vez que va nuevamente y platica con otro forense, un encargado, este le pone una cara de absoluto terror y le empieza a decir: Enrique, dime rápido, ¿dónde viste eso? Y le empieza a decir Enrique: no, pues los vi en esta habitación, en donde almacenamos los cuerpos que van a salir para universidades. El forense va rápidamente, Enrique lo va acompañando a paso veloz. Rápidamente entran a la habitación y cuando ven a los demás cadáveres se dan cuenta que falta uno, precisamente el que Enrique dice. Una vez que están ahí, el forense vuelve a interrogar a Enrique. Enrique es un joven de aproximadamente unos 22 años, para él todo es confuso, y le dice: dime con atención cómo luce aquel cuerpo. Él empieza a decir: bueno, es un joven de aproximadamente no pasa de 30 años, es algo alto, de complexión delgada, un cuerpo moreno con rizos. Y es ahí cuando la cara del forense todavía evidencia más terror. Enrique le pregunta por qué. ¿Qué es lo que está pasando? El forense simplemente se retira y le dice que lo mejor sería que siguiera con su trabajo, que ella no preguntara sobre eso. Pero los lugares de trabajo, todo se habla, y fue cuestión de minutos para que otro compañero, esta vez un guardia de seguridad, llegara con Enrique y le dijera: oye, Quique, ¿que vistes al morocho? Me están diciendo que vistes al morocho. Enrique está también confundido y le pregunta: oye, ¿de qué morocho me hablas? No sé de qué me estás hablando. Y el guardia le dice: sí, al morocho, al cuerpo. ¿A poco lo viste? Enrique le empieza a explicar todo, al igual que se lo explicó al forense.
y el guardia le dice: ese es el morocho. El morocho es un espíritu, no es un cuerpo. De vez en cuando aparece, pero todos le tienen miedo, porque cuando se aparece el morocho, es que algo malo va a suceder. Por lo regular, siempre cuando se aparece, una persona del edificio, independientemente si sea forense, de intendencia, de administración, guardias, siempre fallece. Por lo regular, cuando una persona ve al morocho, trata de no decirlo mucho, más que nada para que no se esparza el pánico en el edificio, ya que a pesar de que todos son forenses, son muy creyentes en esto, ya que ha pasado varias veces. Kike empieza a ponerse nervioso, ya que si bien es un hombre con conocimiento, no es un hombre que crea en todas estas ánimas, fantasmas, brujas. Él sabe muy bien que encontrarle una explicación lógica a todo esto es muy, muy difícil. Aquel cuerpo simplemente había aparecido y de la nada había desaparecido. No había registros y parece ser que todos le tenían miedo, porque el guardia también le relató esto con miedo. Y no solamente quedó ahí, muchos de sus compañeros tenían miedo ese día. Obviamente compañeros que llevaban más años que él. Y le empezaron a platicar a él, le empezaron a cuestionar, como aún no creyendo que había visto a ese ente que le decían el morocho. Le decían: Kike, ¿pero estás seguro? ¿Viste a esta persona con este tono de piel, con los rizos? Y Kike decía: sí, todo lo que ustedes me dicen, yo lo vi. Esperaban que esto fuera una confusión y tal vez Kike se lo hubiera imaginado. En fin, una persona cuando tiene miedo cae en negación. Pero aquella leyenda, aquella tradición que tenía el morocho, sucedió. Hubo un accidente. Sucedió que una de las puertas falló, una de aquellas puertas grandes y metálicas. Simplemente de una extraña manera se cayó, y justamente cuando cayó la puerta, esta empujó a una chica que estaba ahí. Una chica que, al igual que Kike, no era una forense todavía, pero estaba estudiando esto. La puerta la empujó de tal manera que se tropezó y cayó por las escaleras, sufriendo un accidente, y después de 2 semanas, según me dice Kike, falleció en el hospital. Justamente días después, pocos días después de que él hubiera visto al morocho. Por lo que le quedó de tiempo, al menos trabajando dentro de aquella morgue, él no volvió a ver al morocho. Pero hay una razón del por qué no volvió a verlo. Porque tiempo después, como por unos 3 meses, cambiaron el lugar donde almacenaban los cuerpos. Tal vez de esa manera ya no se apareciera aquel espíritu. Kike cambió de trabajo, pero porque tenía amistades dentro de esta carrera que trabajaban en varias morgues y que también tenía conocidos trabajando en aquella misma morgue. Supo que en aquel edificio ocurrían extraños accidentes. Ya no veían al morocho, pero de que ocurrían extraños accidentes, seguían ocurriendo. Caídas por las escaleras, caídas en un patio, en el piso, que extrañamente, por más pequeña que hubiera sido, siempre se cobraba la vida de alguien. Los tenían como accidentes sorprendentes. Es que entonces Kike dice que tal vez el morocho no era un espíritu que trajera la desgracia, más bien era un espíritu que se manifestaba antes, que era como una premonición a lo que se venía. Si bien ya personas no lo podían ver, eso no significaba que nada malo iba a ocurrir. Sí iba a ocurrir, aquellas tragedias siguieron ocurriendo, a pesar de que el morocho ya no había sido visto en aquel edificio. Chicos, estos relatos creo que nos dejaron mucho en qué pensar. A veces, algunas personas, ¿verdad?, renegamos de nuestro trabajo, o a veces pensamos que tenemos trabajos aterradores, como ser velador en una fábrica abandonada, ser sepulturero, ser paramédico, porque los paramédicos también ven cosas muy horribles.
tal vez no lo pensaríamos dos veces cuando escuchemos relatos de una morgue. Dime tú, quien escuchas esto, ¿estarías dispuesto a pasar una noche completa dentro de una morgue para ver qué secretos esta alberga? Para ver si son ciertas estas historias sobre que en la morgue ocurren cosas paranormales. Me encantaría leerte abajo en la caja de comentarios. No olvides que si quieres compartir tu experiencia me la puedes hacer llegar, ya sea vía Facebook o vía Instagram. Abajo en la descripción te dejo mis perfiles para que puedas mandármela. Todas las historias se leen y créeme que me apoyarías mucho mandándome tu experiencia para compartirla en un futuro en este canal. Ahora sí, sin más por decir, mi nombre es Alex. Esto fueron Crónicas de la Cripta. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.